Bienvenidos amigos. Quiero darles primero que todo las gracias por estar suscrito a mi canal. Hemos llegado a los 1000 suscriptores. Gracias, gracias, muchas gracias. Y quiero compartir este video con ustedes. Siempre me han pedido que hiciera un video relacionado con el diseño de columnas. En este momento vamos a diseñar una columna. Las columnas, digamos que principalmente están sometidas a carga axial, aunque existe una combinación de esfuerzos producto del momento flector y la carga axial. Los dos producen esfuerzos normales. Acá vamos a hacer, este primer video es relacionado con solamente carga vertical, pero vamos a hacer como una introducción a lo que tiene que ver con los esfuerzos a los cuales está sometida una columna. Digamos que si esta es la sección transversal del elemento que queremos diseñar, que es la columna, es un material realmente compuesto. ¿Y compuesto por qué? Compuesto por acero y compuesto por concreto. O sea, finalmente es un matrimonio el cual produce un material compuesto, una combinación de dos materiales que tienen propiedades mecánicas diferentes. Esos dos materiales se unen para resistir los esfuerzos a los cuales está sometido. Por una parte, tenemos los esfuerzos normales que produce la carga axial. Esos esfuerzos normales se suponen que son homogéneos en toda la sección transversal del elemento. Es un esfuerzo que se supone en un principio homogéneo, uniforme en toda la sección transversal de este elemento que está acá. Eso vamos a representarlo con la letra sigma, pero también, además de esta carga vertical, hay un momento flector que se produce en ese elemento. Este momento flector produce una combinación de esfuerzos normales, positivos y negativos. Es decir, esfuerzos de tracción en la sección transversal y esfuerzos de compresión en la sección transversal. La representación gráfica de esos esfuerzos tiene forma triangular, sería algo así. Es decir, si el momento está como se produce en el diagrama que les muestro en pantalla, los esfuerzos de compresión serían esta parte del elemento. Vamos a dibujarlos aquí entrando al elemento, y la parte que está por fuera del eje neutro, es decir, al lado izquierdo del eje neutro, son esfuerzos de tracción. En este momento vamos a hacer el diseño inicialmente solamente producto de esfuerzos por compresión. Vamos a decir que el momento flector no está presente en la columna y solamente existe una carga axial P. Vamos a escoger una columna. El modelo se hizo en ITAF, un programa de la casa CSI. Se diseñó esta columna y se determinó cuál es la carga axial a la cual está sometida esta columna que va viajando por acá. Esta que estamos coloreando acá ahora en este momento con color negro. Se determinó por el programa de análisis la carga axial para combinación de carga vertical, es decir, 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva. La carga axial a la cual está sometida esa columna es una carga de 280 toneladas. En un principio lo que uno hace cuando se diseña columna realmente es como una iteración. Es como ensayo de prueba y error. Para diferentes cuantías de acero con una sección ya determinada que depende de los desplazamientos máximos a los cuales son los máximos permitidos por norma para que no se generen distorsiones excesivas. Entonces ya con una determinación de la sección transversal dada, llegamos a determinar cuál es la cuantía de acero que se requiere para absorber la carga axial a la cual está sometida ese elemento. En este caso es una carga axial de 280 toneladas. Aquí les muestro la presentación gráfica de la columna. Esta es la sección transversal de la columna, la que está en el costado izquierdo. Y las dimensiones, ya les decía más temprano, las dimensiones de esta columna es una columna que tiene por este lado 40 centímetros de ancho y por el otro lado tiene una magnitud de 50 centímetros.
Y el refuerzo en un principio para hacer el chequeo en relación con la carga axial a la cual está sometido, vamos a colocarle de cuantía 1% del área bruta de la columna. ¿Cuál es el área bruta de la columna? Es multiplicar estas dos dimensiones, me da el área bruta. 40 centímetros por 50 centímetros son 2000 centímetros cuadrados. Eso corresponde al área bruta de la columna. Por otro lado, ya les decía que la cuantía de acero que se le está colocando a este elemento corresponde al 1%. El 1% de esa área corresponde a un AS de acero igual a 0.01 por esa área bruta, que son 2000 centímetros cuadrados. Es decir, que las unidades, en este caso de la AS, van a ser en centímetros cuadrados y corresponde a 20 centímetros cuadrados. Vamos a trabajar con, en este caso, 8 barras de acero, 8 barras, y para que cumpla con 20 centímetros cuadrados, que es lo correspondiente a una cuantía de un 1%, que por otro lado el ACI, igual que la NSR10, establecen que la cuantía mínima que puede colocarse a un elemento sometido a compresión, principalmente a compresión, es el 1%. La cuantía máxima está en función de la capacidad de refuerzo que la sección transversal se le puede colocar para permitir que el concreto no se generen hormigueros dentro de él. Para la NSR10 es hasta el 4%, el ACI permite cuantías superiores alrededor del 6%. Entonces, comenzamos por determinar, de acuerdo a la configuración de los esfuerzos a los cuales va a estar sometido ese elemento, y como les decía, que esto es un matrimonio entre el acero y el concreto, ambos materiales se van a deformar lo mismo. Y para este diseño nosotros tenemos o llevamos a que el acero fluya, es decir, como se está diseñando bajo el principio de resistencia última, se lleva a que el material fluya, es decir, el acero fluya, y con base en esto determinamos cuál es, por un lado, la fuerza que toma el acero y por otro lado, la fuerza que toma el concreto. Es decir, como estamos hablando que es el matrimonio de dos materiales, vamos a tomar por una parte la resistencia del concreto y por otra parte vamos a medir la resistencia del acero. La resistencia del concreto está en función de la capacidad máxima que resiste el concreto, bajo el principio del diseño de resistencia última. Esa resistencia está representada con la letra F'C, que es la resistencia última del concreto, y como estamos trabajando con esfuerzos promedio, esa resistencia la multiplicamos por 0.85 para obtener como el esfuerzo promedio que se genera en toda la sección transversal del elemento. Si yo multiplico ese esfuerzo que resiste el concreto por el área de concreto, o sea, AG, pero esa área bruta tendría que descontarle el área que ocupa el acero dentro de la sección transversal de concreto. Esa área vamos a llamarla con la letra AST. Por lo tanto, esta primera ecuación sería la resistencia que aporta el concreto. Y por otro lado tengo la resistencia que aporta el acero. La resistencia que aporta el acero, otra vez, estamos bajo el principio de resistencia última, será igual a el esfuerzo de fluencia, que es Fy, multiplicado por A su ST, donde A su ST sería la sumatoria de las áreas de acero de refuerzo que nosotros estamos colocando, que en este caso corresponde a 22.8 centímetros cuadrados. Ese es el A su S que le estamos colocando a nuestra sección transversal. Cuantía mínima, 1%. Ahorita vamos a determinar por una parte la fuerza, dándole valores a cada una de esas expresiones. Por una parte tenemos que el concreto con el cual vamos a diseñar esta columna, teniendo en cuenta los factores de diseño que ya se tuvieron en cuenta en el modelo de análisis, es de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Si se quiere en megapascal, 28 megapascales. Por una parte entonces tenemos 0.85 por 280
multiplicado por el área bruta de la sección transversal, que ya dijimos que era 2000, y a esa parte le restamos, a ese valor le restamos el área que ocupa el concreto, que es 22,8. Ya tenemos la fuerza que resiste el concreto, que haciendo la operación arroja un valor de 470.573,6 kilogramos. Si lo queremos expresar, ese valor lo queremos expresar en toneladas, lo dividimos entre 1000 y nos da 470,6 toneladas. En relación con lo que resiste el acero, ya decíamos que era a su S por Ft o Fy. El a su S en este caso es 22,8 centímetros cuadrados. Eso multiplicado por el esfuerzo de fluencia del acero, estamos hablando de aceros de 420 megapascales o 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas unidades me resultan en unidades de kilogramos al hacer la operación. Esta nos da 95.760 kilogramos. Esto en unidades de kilogramos. Si lo quiero expresar en toneladas, sería dividido 1000 y eso nos arroja un valor de 95,8 toneladas. Ya tengo por una parte la fuerza que resiste el acero y por otra parte tengo la fuerza que resiste el concreto. Entonces ustedes dirán, bueno, como es un matrimonio en los cuales cada uno aporta su parte porque hay compatibilidad de deformaciones, los dos se deforman lo mismo, la misma cantidad. En ese sentido, pues lo que resisten los dos sería la suma de la fuerza que resiste cada uno de ellos de manera individual. Partiendo de los valores que acabamos de calcular, que es la resistencia, el aporte del concreto y el aporte del acero, nos dice que la resistencia para una cuantía del 1%, lo que aporta el acero es alrededor del 20% de la resistencia que resiste el concreto. El acero aporta más o menos el 20%, cuantía del 1%. Sería entonces la resistencia de la columna sería el sumar esos dos valores. En teoría sería eso y hasta allí llegaría nuestro ejercicio. Pero realmente hay unos factores de seguridad que se involucran en la norma para poder decir cuál es la resistencia de diseño. Por un lado está Phi, que es un factor de resistencia que depende de si el elemento está principalmente sometido a carga axial. En este caso, como el elemento está sometido principalmente a carga axial, el Phi que establece la norma es 0,75. Que si ustedes lo quieren buscar en la NSR 10, lo pueden encontrar en C93. En C93 de la NSR 10 encuentran este valor. Igualmente, amigos, si lo quisieran buscar en el ACI establece este mismo valor para elementos sometidos a compresión. Si estamos hablando de la ecuación, hay otro factor y eso ahí sí existe una diferencia entre lo que establece la norma colombiana y el ACI, y esto va enfocado a que ningún elemento está sometido a compresión pura. Eso no existe realmente. Siempre va a existir una excentricidad, y teniendo en cuenta esa excentricidad accidental que pueda estar ocurriendo producto de la carga axial, se habla de un factor de 0,80 de reducción de resistencia, o de 0,75. Es decir, que en vez de colocar acá 0,80, se habla de 0,75. Por lo tanto, al final, para determinar la resistencia a compresión, solamente compresión pura de este elemento, sería entonces y que es factor de resistencia, no lo confundamos con el valor de la constante acá, que depende de otros factores. Ya les dije que se considera que ningún elemento está sometido a compresión pura. Entonces abro corchete y aquí reemplazo cada uno de los valores que obtuve anteriormente.
en la ecuación anterior. Esta primera parte de la ecuación representa la resistencia del concreto, el aporte del concreto, que es de 470,6. Y la segunda parte es el aporte del acero, es decir, sumamos 470,6 más 98, eso está en toneladas, lo multiplicamos por 0,75 y luego por 0,80 y eso nos da el valor total de toneladas, que es lo que es capaz de resistir entonces esta columna versus la carga que está actuando, que nos dio 280 toneladas producto del análisis. Entonces podemos decir que la columna para la combinación de carga vertical estaría ok. ¿Por qué? Porque tengo un valor actuante de 280 toneladas versus un valor que resiste, que sería FIPN. En este caso esto es FIPN 0,4 toneladas. Entonces, si entramos a lo que tiene que ver a la curva interacción de momento flector y carga axial, que es a lo que realmente están sometidos los elementos verticales en una edificación, es muy poco probable que exista solamente carga axial, más aún cuando las estructuras se diseñan para combinaciones que involucran sismo. Entonces ya el sismo pasa el momento a ser un parámetro importante en el diseño. Con base en el resultado que acabamos de obtener, podemos irnos a la ecuación, a la curva de interacción de carga axial con momento flector. Ya les dije más temprano de que los elementos no están sometidos solamente a carga axial. Por lo tanto, aquí aparecerán unos valores de capacidad de esa columna, que tiene una sección transversal de 40 centímetros por 50 centímetros y tiene una cantidad de acero correspondiente a 8 barras de 3/4 de pulgada. 8 barras de 3/4 de pulgada. Ahí tenemos entonces la capacidad de 341 toneladas cuando está sometido solamente a carga axial. Nos faltaría entonces calcular los otros puntos de nuestra curva de interacción para la condición balanceada y esta por acá, que corresponde a cuando la carga axial es negativa, es decir, cargas de atracción en el elemento. Entonces quería compartirles este video primero. Este es un primer video de todos los diseños a columna que vamos a hacer. Les agradezco mucho su atención. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle un like. Nos vemos.